Tras la humillante derrota en la Primera Guerra Mundial y las estrictas restricciones impuestas por el Tratado de Versalles, Alemania parecía condenada a permanecer bajo la humillación y la impotencia. Sin embargo, en tan solo 6 años, el país pasó de estar limitado por imposiciones internacionales a convertirse en una de las potencias militares más temidas del mundo. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler, la nación germana logró transformar su devastada economía en una máquina de guerra formidable. Con astucia y decisión, el líder nazi desafió las restricciones que le habían impuesto, revirtiendo la situación y llevando al país a un punto de preparación bélica que dejó a sus enemigos desconcertados y desprevenidos. Este rápido rearme fue el resultado de una meticulosa planificación y una ambiciosa visión militar. Pasemos a desentrañar cómo el régimen nazi logró resurgir con una fuerza de tal magnitud que sorprendió al mundo entero. Tras la firma del Tratado de Versalles en 1919, Alemania se encontraba en una situación extremadamente difícil y el país sufría una humillación sin precedentes. Las condiciones impuestas eran severas. Su ejército fue limitado a tan solo 100.000 hombres, su capacidad para producir armas fue restringida y la economía fue devastada por las enormes reparaciones de guerra que debía pagar a los países vencedores. Este tratado, que fue pensado como una medida para evitar futuras agresiones, en realidad dejó a Alemania en una posición vulnerable, totalmente expuesta a la intervención extranjera y a la pobreza. Este trato no solo significó la destrucción de las fuerzas armadas alemanas, sino también la pérdida de gran parte de su territorio. La nación quedó dividida, sin recursos suficientes para sustentar su economía, y la clase trabajadora alemana vivió una de las épocas más duras de su historia. Las grandes ciudades quedaron en ruinas y la gente sufrió la inflación, el desempleo masivo y el hambre. La humillación por las restricciones del tratado fue palpable en todos los rincones de la sociedad alemana. Para muchos, las condiciones impuestas representaban un castigo colectivo, un recordatorio de la derrota y la pérdida de la dignidad nacional. A pesar de ello, fue en este caldo de cultivo de frustración y resentimiento donde comenzó a surgir una figura que cambiaría la historia de Alemania para siempre: Adolf Hitler. The call of Germany awakened was Adolf Hitler's campaigning slogan in the 1930s. Hitler's promise to make Germany great again proved alluring to ordinary German voters. Hitler usaría el malestar social para forjar un nuevo Reich, dispuesto a desafiar al mundo entero. Aunque el Tratado de Versalles parecía haber dejado a Alemania impotente, la nación no estaba dispuesta a quedarse quieta. En 1922, Alemania firmó el Tratado de Rapallo con la Unión Soviética, un acuerdo que permitió a los alemanes entrenar a su ejército en territorio soviético. Este pacto fue clave para que Alemania desarrollara nuevas tácticas militares y, más importante aún, comenzara a crear tecnología bélica avanzada sin que las potencias occidentales lo supieran. A través de este acuerdo secreto con la URSS, Alemania no solo entrenó a sus fuerzas armadas, sino que también comenzó a construir aviones y tanques, al mismo tiempo que mejoraba sus capacidades de guerra submarina. Estos desarrollos ocurrieron en secreto y las potencias aliadas nunca sospecharon que el régimen nazi estaba, en realidad, construyendo las bases para un futuro conflicto a gran escala. Este rearme subterráneo, que se desarrolló bajo la fachada de acuerdos diplomáticos, fue esencial para el éxito de la maquinaria de guerra nazi.
A través de estos entrenamientos y desarrollos militares en territorio soviético, los alemanes pudieron eludir las restricciones del Tratado de Versalles y sentaron las bases para la futura expansión militar. Mientras tanto, el gobierno soviético también encontraba en este tratado una oportunidad para debilitar a las potencias europeas capitalistas. Años más tarde, Alemania aprovecharía su relación secreta con la URSS para eludir las limitaciones del tratado y comenzar a construir la maquinaria bélica que dominaría Europa en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. The Weimar government embarked upon a policy of secretly expanding its forces. Even limited to 100,000 men, the post-war Reichswehr was a significant military weapon. All of its men were superbly trained career professionals, and they would form the nucleus of a later field army. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, lo que marcó el inicio de una nueva era para el país. Con un discurso que apelaba al nacionalismo y al orgullo alemán, Hitler aprovechó el malestar social y económico para erigirse como el líder que devolvería a Alemania su grandeza. Su mensaje se centraba en repudiar el Tratado de Versalles y restaurar el poder militar de la nación. Su carisma y habilidad para manipular los sentimientos de desesperación de la gente le valieron una lealtad inquebrantable de muchos sectores de la sociedad. Bajo el régimen nazi, el país pasó de la desconfianza a la acción. Hitler utilizó las tensiones internas y la humillación sufrida por la nación para consolidar su poder. En 1935, Hitler reintrodujo el servicio militar obligatorio, lo que representó un desafío directo a las restricciones impuestas por el tratado. A partir de este momento comenzó un rearme masivo que transformó al ejército alemán. Hitler no solo restauró el ejército, comenzó a crear una maquinaria de guerra masiva que operaría a gran escala. Este rearme no solo se basaba en la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, sino en la creación de un aparato militar bien entrenado, altamente disciplinado y listo para la acción. Lo que parecía una nación derrotada y humillada se transformaba rápidamente en una de las potencias militares más poderosas del mundo. Para asegurar que sus planes de rearme avanzaran sin oposición, Hitler se rodeó de un círculo cercano de militares y políticos leales, quienes compartían su visión de un nuevo imperio alemán. La producción de armas comenzó a acelerarse y en poco tiempo la maquinaria de guerra nazi estuvo lista para expandirse. The key to expansion was the German arms industry. Without the means to build the weapons, there would have been no rearmament. A medida que el régimen nazi se consolidaba, la economía alemana se fue militarizando a gran velocidad. Empresas alemanas como Krupp, Siemens e IG Farben comenzaron a recibir contratos gubernamentales para producir armamento y maquinaria de guerra. La industria alemana pasó de centrarse en productos civiles a dedicarse casi exclusivamente en la producción militar. La construcción de tanques, aviones y submarinos comenzó a ser la prioridad del gobierno nazi. Este cambio no fue solo una cuestión de política industrial. Fue una estrategia para garantizar que Alemania pudiera reconstruir su ejército rápidamente. La producción de armas, junto con el apoyo de grandes industriales, permitió que Alemania estuviera preparada para la guerra mucho antes de lo que las potencias aliadas podían imaginar. Las fábricas que antes producían maquinaria civil fueron convertidas en fábricas de guerra. La Alemania nazi se convirtió rápidamente en una máquina de guerra eficiente. No solo se construyeron armas, sino que se desarrollaron tecnologías avanzadas en la aviación, la industria de los submarinos y la fabricación de vehículos blindados, creando una infraestructura industrial que parecía imparable. A lo largo de estos años, la economía alemana fue diseñada para sustentar el futuro conflicto.
el dinero destinado a la construcción de armas y a la expansión de la maquinaria bélica superó ampliamente las inversiones en otras áreas de la economía. Lo que parecía un nuevo milagro económico era en realidad un sistema basado en la movilización total de la nación para la guerra. But Hitler did have the support of the great majority. Maybe not for war, not at first, but Hitler convinced the German people war would make Germany strong. El rearme de Alemania fue un proceso rápido e imparable. A medida que avanzaba la década de 1930, el ejército alemán comenzó a superar los límites impuestos por el Tratado de Versalles. En 1938, Alemania ya tenía un ejército de más de 1 millón de soldados y la Luftwaffe se había convertido en una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo. La Wehrmacht estaba equipada con tanques modernos y aviones de combate, y la Kriegsmarine había reconstruido su flota de submarinos. A pesar de las protestas de las potencias extranjeras, Hitler no se detuvo. En 1939, Alemania estaba lista para invadir Polonia y con ello desatar la Segunda Guerra Mundial. La decisión de Hitler de desafiar abiertamente las restricciones del Tratado de Versalles tuvo un alto costo político, pero la velocidad y eficacia con la que Alemania rearmó su ejército sorprendió a todos. El rearme alemán no solo fue un desafío directo a las potencias europeas, sino que también mostró la debilidad de las democracias que habían impuesto el tratado. Mientras Europa se mantenía en un estado de complacencia, Alemania se preparaba para conquistar el continente. El resultado fue un rápido y eficiente rearme que dejó a las potencias aliadas desbordadas. By restoring German military capability, Hitler also restored her ability to wage aggressive war. It was a capability he intended to use to the full. El rearme de Alemania, aunque impresionante, no se basó en una economía sólida. La verdad oculta detrás del resurgimiento militar alemán era la explotación masiva de mano de obra esclava. Prisioneros de guerra, judíos y otros grupos fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas en las fábricas y en los campos de concentración para mantener la maquinaria bélica en funcionamiento. El régimen nazi construyó una fachada de prosperidad y éxito económico, pero detrás de esa imagen se encontraba la cruel realidad de la esclavitud. El trabajo forzado de millones de personas en condiciones de extrema explotación permitió que la industria alemana continuara funcionando, aunque a costa de innumerables vidas humanas. La propaganda nazi jugó un papel fundamental en ocultar estas atrocidades, mostrando una Alemania próspera y poderosa mientras las víctimas sufrían en silencio. A medida que la guerra avanzaba, los recursos humanos necesarios para mantener el esfuerzo bélico aumentaron, y la Alemania nazi no dudó en recurrir al trabajo esclavo. Esto le permitió a la industria alemana mantener su ritmo de producción, pero también significó que la economía nazi estaba profundamente distorsionada y basada en la explotación. Aunque Alemania logró rearmarse rápidamente, la economía que lo sustentaba se desmoronó a medida que la guerra avanzaba. La falta de recursos, la destrucción de los campos de trabajo forzado y la explotación del pueblo judío como fuente de ingresos contribuyeron al colapso del sistema. En cuanto la maquinaria de guerra nazi entró en la fase final de la guerra, el sistema económico alemán empezó a colapsar. La falsa prosperidad construida por Hitler comenzó a desmoronarse a medida que los recursos del país se agotaban.
El bienestar económico de los alemanes entre 1933 y 1945 no fue el resultado de un brillante plan económico, sino de la explotación, el saqueo y la violencia sistemática. La verdad de la economía nazi fue finalmente revelada cuando la guerra llegó a su fin y el régimen se desplomó. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.